Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial y afectuoso saludo de su amigo Edwin Juica. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en nuestro programa Aprendo en Casa. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud en este periodo de aislamiento social? Seguramente con mucha responsabilidad, respetando las recomendaciones sanitarias y quedándote en casa. Con esa actitud, garantizas tu bienestar y de toda tu familia. Con ese ánimo y motivación, iniciaremos recordando lo aprendido en el programa anterior. Aprendimos a representar variables cuantitativas discretas en tablas de frecuencias. Luego, determinamos la media, la mediana y la moda, lo cual nos ha permitido interpretar los datos analizados sobre el número de vacunas que recibieron los niños menores de 5 años para proteger su sistema inmunológico. Y como es de costumbre, se dejó unos desafíos para afianzar tus aprendizajes. No te olvides de desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¿Los recordaste? ¡Excelente! La sesión del día de hoy se denomina Representando las variables saludables de mi familia y comunidad, mediante la cual aprenderemos a representar las diferentes fuentes de agua que las familias cuentan para la preparación de los alimentos y la higiene personal, mediante el uso de variables cualitativas para representar el comportamiento de los datos en una tabla de frecuencias y en un gráfico de sectores o circular, para lo cual, en primer lugar, recordaremos algunos de tus saberes importantes que nos servirán en el desarrollo del programa. Luego, analizaremos una situación sobre el consumo de agua en una comunidad de la Amazonía peruana. Y finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes. Interesante, ¿verdad? Continuemos con nuestra aventura matemática, respondiendo las siguientes interrogantes. Toma nota, por favor. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua de tu comunidad para el preparado de los alimentos y el aseo personal de las familias? Si deseamos estudiar el consumo doméstico del agua en tu comunidad, ¿cuál sería la población y la muestra? ¿Qué recuerdas sobre el gráfico de sectores? Nuevamente, ¿cuáles son las principales fuentes de agua de tu comunidad para el preparado de los alimentos y para el aseo personal de las familias? Si deseamos estudiar el consumo doméstico del agua en tu comunidad, ¿cuál sería la población y la muestra? ¿Qué recuerdas sobre el gráfico de sectores? Puedes responder. Te espero. ¿Terminaron? ¿Tienes dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua de tu comunidad para el preparado de los alimentos y para el aseo personal de las familias?
Frente a esta pregunta, Manuel, un estudiante del tercer grado de una comunidad de la Amazonía, respondió: en mi comunidad, algunas familias juntan el agua de las lluvias para bañarse, otros se van al río y la mayoría tiene agua potable para cocinar. Regina, estudiante del cuarto grado de la región Apurímac, respondió: en mi comunidad algunas familias tienen agua en sus pozos, otros traen de los puquiales y la mayoría utiliza el agua del municipio con los cuales preparan sus alimentos. Como podemos observar, en las comunidades rurales tenemos diversas fuentes de agua que la comunidad consume. Continuamos con la segunda interrogante. Recordemos, si deseamos estudiar el consumo doméstico del agua en tu comunidad, ¿cuál sería la población y la muestra? Dylan, un estudiante del cuarto grado de secundaria, respondió: en mi comunidad, la población serían todas las familias que consumen agua potable. Y la muestra podría ser las familias de 2 de los barrios, porque son muchas familias en mi comunidad para poder estudiarlas a todas. Excelente la respuesta de Dylan, ¿verdad? De donde podemos afirmar en términos sencillos que la población es el conjunto de todos los elementos que poseen una misma característica. En este caso, las familias que consumen el agua. Y la muestra es una parte representativa de la población. Veamos la tercera interrogante. ¿Qué recuerdas sobre el gráfico de sectores? Manuel, estudiante del tercer grado, respondió: el gráfico de sectores es también conocido como el gráfico del pastel y sirve para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos. Muy bien, interesante, ¿verdad? Analicemos la siguiente situación. Presta atención y toma nota, por favor. En la comunidad amazónica de Cutiripari, Joaquín, un estudiante del tercer grado, realizó una encuesta sobre las fuentes de agua que la población utiliza para la preparación de los alimentos y en el aseo personal, para lo cual ha entrevistado solo a 50 familias de la comunidad, obteniendo los siguientes datos. 12 familias utilizan agua entubada. 8 familias utilizan el agua de sus pozos. Y 30 familias utilizan el agua de la red pública. Según los datos recogidos, ¿cuál es el porcentaje de familias que utilizan el agua entubada? ¿De qué manera podemos elaborar el diagrama de sectores para representar la variable de estudio? Nuevamente, en la comunidad amazónica de Cutiripari, Joaquín, un estudiante del tercer grado, realizó una encuesta sobre las fuentes de agua que la población utiliza para la preparación de los alimentos y en el aseo personal, para lo cual ha entrevistado solo a 50 familias de la comunidad, obteniendo los siguientes datos. 12 familias utilizan agua entubada. 8 familias utilizan el agua de sus pozos. Y 30 familias utilizan el agua de la red pública. Según los datos recogidos, ¿cuál es el porcentaje de familias que utilizan el agua entubada? ¿De qué manera podemos elaborar el diagrama de sectores para representar la variable en estudio?
puedes responder. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuál es el porcentaje de familias que utilizan el agua entubada? Para responder esta interrogante, recordemos los datos. ¿Les parece? Muy bien. Tenemos 12 familias que utilizan agua entubada, 8 familias que utilizan agua de pozos y 30 familias que utilizan el agua de la red pública. En total se puede observar que se ha entrevistado a 50 familias. ¿Y cómo lo hemos determinado? Muy bien, sumando el número de familias que utilizan las 3 fuentes de agua, lo cual viene a ser la muestra de estudio. ¿Y cuál será la población? La población estará dada por el número total de familias que utilizan las 3 fuentes del agua en la comunidad para la preparación de los alimentos y de la higiene personal. ¿Cierto? ¡Claro que sí! Sigamos, no te distraigas, por favor. Para calcular el porcentaje de las personas que utilizan las 3 fuentes de agua señaladas, elaboraremos una tabla de frecuencias. No te olvides de utilizar una regla, lapiceros, tu cuaderno y una calculadora si lo deseas. Recordemos, en este caso elaboraremos una tabla de frecuencias de 5 filas por 5 columnas, donde en la primera columna colocaremos la variable, en la segunda columna las frecuencias absolutas, en la tercera columna la frecuencia relativa, en la cuarta columna la frecuencia relativa porcentual y en la quinta columna los ángulos que representan a los sectores angulares. Como puedes observar, se presentan nuevos elementos en nuestra tabla de frecuencias, como la frecuencia relativa porcentual y el ángulo que representa a los sectores angulares, los cuales los explicaremos según vayamos construyendo la tabla. ¿Correcto? Bien. La variable de estudio es la fuente de agua que las familias utilizan para cocinar y su aseo personal. Como podemos observar, es una variable cualitativa nominal, porque no tiene un orden. El hecho de utilizar agua entubada, o el agua de pozo, o el agua de la red pública. Comencemos. Completaremos la primera columna que corresponde a la variable y la segunda columna que corresponde a la frecuencia absoluta en forma simultánea, porque ya son elementos que conocemos. ¿Les parece? Bien. En la primera columna de la tabla colocamos agua entubada y en la segunda columna, es decir, a su derecha, el número 12. Luego, el agua de pozo y en la segunda columna, el número 8. Y al final, el agua de la red pública y en la segunda columna, el número 30. Ahora vamos a completar la tercera columna, que corresponde a la frecuencia relativa. Presta atención, por favor, porque es uno de los nuevos elementos de nuestra tabla. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de cada tipo de agua entre el total de familias, y en este caso
el total de familias es 50. Procedamos. La primera frecuencia relativa. Dividimos la primera frecuencia absoluta, en este caso es el número 12, entre 50, resultando 0,24 o 24 centésimos, lo cual es la frecuencia relativa que corresponde al agua entubada. La segunda frecuencia relativa. Ahora dividimos la segunda frecuencia absoluta, es decir, 8 entre 50, resultando 0,16 o 16 centésimos, lo cual es la frecuencia relativa que corresponde al agua de pozo. La tercera frecuencia relativa. Dividimos la tercera frecuencia absoluta, 30, entre 50, resultando 0,60 o 60 centésimos, lo cual es la frecuencia relativa que corresponde al agua de la red pública. Ahora seguimos determinando la frecuencia relativa porcentual, la cual se ubica en la cuarta columna de nuestra tabla de frecuencias. Veamos. La frecuencia relativa porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por el 100%, de la siguiente manera. La primera frecuencia relativa porcentual. Multiplicamos la primera frecuencia relativa, es decir, 0,24 por 100%, resultando 24%, lo cual es el porcentaje de las familias que utilizan el agua entubada. La segunda frecuencia relativa porcentual. Multiplicamos la segunda frecuencia relativa, 0,16 por 100%, resultando 16%, lo cual es el porcentaje de las familias que utilizan el agua del pozo. La tercera frecuencia relativa porcentual. Multiplicamos la tercera frecuencia relativa, es decir, 0,60 por 100%. ¿Cuánto resulta? Muy bien, el 60%, lo cual es el porcentaje de las familias que utilizan el agua de la red pública. Ahora sí, podemos responder la pregunta: ¿cuál es el porcentaje de familias que utilizan el agua entubada? El porcentaje de las familias de la comunidad que utilizan agua entubada es el 24%. Interesante, ¿verdad? Ahora sigamos con la segunda interrogante. Presta atención, por favor. ¿De qué manera podemos elaborar el diagrama de sectores para representar la variable en estudio? Para graficar el diagrama de sectores o del pastel, se dibuja un círculo, el cual se divide en sectores para ubicar los datos de la variable con la finalidad de compararlos. La medida de cada sector está dado por el ángulo central, que es proporcional a la frecuencia de los datos de la variable. ¿Cómo determinamos el ángulo central de cada sector? Bueno, para hallar la medida del ángulo de cada sector, se multiplica 360 grados por cada frecuencia relativa porcentual y lo dividimos entre el 100%. Procedamos. Para hallar la medida del primer ángulo central,
multiplicamos 360 grados por la primera frecuencia relativa porcentual, y en este caso es 24%, y lo dividimos entre el 100%, resultando 86,4 grados. Redondeando tenemos 86 grados. Esta medida corresponde al sector de agua entubada. Sigamos para hallar la medida del segundo ángulo central. Multiplicamos 360 grados por la segunda frecuencia relativa porcentual. En este caso es 16%. Y lo dividimos entre el 100%. Resultando 57,6 grados. Redondeando sería 58 grados. Esta medida corresponde al sector de agua de pozo. Finalmente, para hallar la medida del tercer ángulo central, multiplicamos 360 grados por la tercera frecuencia relativa porcentual, y en este caso es 60%, y lo dividimos entre 100%, resultando 216 grados. Esta medida corresponde al agua de la red pública. ¿Cómo verificamos nuestros resultados? Sumando las medidas de los ángulos centrales, y deben sumar 360 grados, que corresponde al ángulo de una vuelta. ¿Lo recuerdas? Veamos, 86 grados más 58 grados más los 216 grados es igual a 360 grados. Por lo tanto, nuestro resultado es correcto. ¡Excelente! Ahora, para dibujar el gráfico de sectores, toma tu compás y dibuja una circunferencia. Luego, marca el centro de la circunferencia con un punto y traza el radio de la circunferencia. Teniendo como base el radio y las medidas de los ángulos en la tabla de frecuencia, traza el primer ángulo, el segundo y tercero, los cuales son los sectores circulares que corresponden a las familias que utilizan agua entubada, agua de pozo y el agua de la red pública. Además, en cada sector puedes colocar los porcentajes según corresponda y pinta de diferentes colores para resaltar más los sectores. Finalmente, podemos interpretar solo el 60% de la población utiliza agua de la red pública en la preparación de los alimentos y su higiene personal, mientras que el 40% consumen agua no tratada, que podría colocar en riesgo a la salud de las familias, por lo que se requiere proponer medidas para purificar el agua de manera adecuada, empleando los recursos de la comunidad para garantizar la salud de todos. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. No te olvides reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Y para afianzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Los estudiantes del tercer grado deben resolver los problemas de la página 210 del cuaderno de trabajo de matemática 3. Y los estudiantes del cuarto grado resuelven los problemas de las páginas
124 y 125 del cuaderno de trabajo de Matemática 4. No olvides cumplir con las actividades asignadas y luego guardarlas en tu portafolio de evidencia. Estimados docentes, valoramos tu motivación y creatividad para acompañar y retroalimentar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas preparar un material complementario sobre los gráficos estadísticos, los tipos de variables y su respectiva interpretación. Nos encontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.